es el capítulo 18, y yo quiero que leamos el que sigue también, que es el verso número 20. Primera de Reyes, capítulo 18, el verso número 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmel. Amén. Reunió al pueblo de Israel y a los profetas de Baal en el monte Carmel. Y vamos a hacer una oración antes de dar inicio, de dar inicio totalmente a este mensaje. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que usted ahí donde se encuentra le diga al Señor que sea Dios hablando a su vida, que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Siempre lo digo, qué bueno cuando el mensaje de la palabra de Dios es dirigido solamente por Dios. No somos nosotros, no son palabras de nosotros, sino que sean palabras dirigidas por Dios, que Él guíe conforme a su voluntad el mensaje que tiene para nosotros, porque esto es para Él, amén, y que Él sea el centro de nuestras reuniones, de los servicios, debe ser nuestra prioridad, amén. Entonces vamos a orar, y qué bueno que ahí usted hable con Dios, querido joven, que usted le diga al Señor con sus palabras, de manera sincera, quizás una necesidad que usted esté pasando y quiera expresarle al Señor, hable con Él y dígale a Él que use mi vida para que sea poniendo palabras necesarias para cada uno de nosotros, amén. Y yo voy a orar por cada uno de nosotros también para que el Señor Jesús nos dé esa disposición y nos hable de esa manera tan bonita y especial que solamente Él lo sabe hacer. Entonces, oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, estoy delante de ti, Padre eterno, una vez más, Señor, y te quiero agradecer de una manera tan especial, Dios, por la oportunidad que tú nos permites, que tú nos regalas, Señor Jesús. Es un privilegio, Padre eterno, estar reunidos, Señor Jesús, para rendirte culto a ti, para darte este servicio, Señor Jesús, totalmente a ti, Padre eterno, porque nosotros nos reunimos, Señor Jesús, para darte lo mejor a ti, solamente a ti, Señor. Tú eres el centro de nuestras reuniones. Si esto no fuera así, Señor, en vano serían nuestras reuniones, pero nosotros somos conscientes, Padre Celestial, que tú eres el centro de esta reunión, Dios del cielo. Yo te quiero presentar a cada uno de los jóvenes. Yo te quiero presentar a cada uno de los hermanos, de los amigos que se encuentran aquí conectados, Señor, a través de Zoom. Yo te presento mi vida también, Padre del cielo. Yo necesito de ti, Señor Jesús. Yo necesito de tu palabra, Dios, y te pido que seas tú ayudándome y usando mi vida para compartir el mensaje que tú quieres, que tú deseas, Padre del cielo, que cada uno de nosotros escuchemos, Padre eterno. Yo te lo pido y me presento y nos presentamos en esta noche en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a hablar del Monte Carmelo, amén. Yo no sé cuántos ya tienen conocimiento de que este mes la directiva de jóvenes está hablando acerca de los montes. Se van a tratar unos mensajes de algunos montes. Creo que no los alcanzamos a abarcar todos los montes que podemos encontrar en la Biblia, pero vamos a hablar de unos montes muy especiales que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones para trabajar durante este mes, amén. Y empezamos el sábado pasado, no sé si ustedes se acuerden, qué bueno que se acuerden y que tengan ahí ese mensaje que vimos el sábado pasado, que fue el Monte Calvario, amén. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar del Monte Carmelo, amén. El hermano Juan Pablo decía que íbamos a subir a este monte, amén, y qué bueno que pues no lo vamos a hacer literalmente, no lo vamos a hacer de verdad, pero qué bueno que a través de esta historia y de lo que sucedió en este monte, imaginemos y podamos subir de la mano del Señor para que Él sea haciendo lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, amén. Bueno, y leíamos en Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 20, y realmente esta historia de Elías y los profetas de Baal la podemos encontrar desde el capítulo 17 hasta el capítulo 18. Hay capítulos anteriores y capítulos posteriores que se tratan también de este tema, de la historia del profeta Elías, que de verdad es muy impactante y es muy bonita esta historia.
Y entonces usted puede buscar ahí en su Biblia el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes y puede ir leyendo esta historia porque realmente no la podemos leer como aparece en la Biblia por el tiempo, entonces se las voy a ir contando como acostumbra hacer. Entonces, qué bueno que usted vaya leyéndola para que esté al tanto de esos detalles que de pronto yo no les cuente, entonces usted vaya ahí leyendo en su Biblia, capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, algo corto del Monte Carmelo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en algún tour o han viajado a algún país, a algún sitio turístico, y es muy común que cuando uno va a estos lugares, a estos sitios turísticos, uno se encuentre con un guía, uno se encuentra con el guía y entonces el guía le hace ese recorrido. Vamos a hacer algo similar en estos minutos del inicio. Y bueno, aquí les proyecté una imagen del Monte Carmelo. Es solo un pedacito porque realmente el Monte Carmelo abarcaba o abarca porque todavía existe una cordillera y se caracterizaba también por ser un monte muy verde. Ustedes pueden ver ahí algunos árboles, pero realmente se exaltaba la belleza de este monte y se decía que era muy bonito, que pues por su naturaleza, por sus árboles, quizás también habían animales, y decían que la vegetación de este árbol estaba muy bonita, era por un rocío grueso que bañaba a esta naturaleza, a estos árboles, los bañaba y entonces ellos podían estar siempre verdes, siempre así tan bonitos, vivos, ¿cierto? Por el agua que caía, un rocío grueso que caía sobre el monte. Entonces, este monte se encontraba ubicado en un lugar que ya les voy a compartir bien el nombre para que lo tengamos ahí presente. Se encontraba ubicado cerca de Haifa. Haifa dice, cerca de Haifa, que es como una cordillera que baja hasta el Mediterráneo. Y dice que el Monte Carmelo, lo que significa Carmelo, significa huerto o jardín. Imagínense, por su zona verde o por sus árboles o su naturaleza tan bonita, dice que se relaciona como a un jardín, a un huerto, su significado. Entonces era un monte muy bonito y que en parte era gracias como al rocío o a la lluvia que caía sobre él, porque es constante, dice que como que los humectaba constantemente, entonces estas eran las razones y como las características más principales de este monte, el Monte Carmelo, y resulta que bueno, cuando ustedes están pues en ese viaje, en ese tour turístico, por llamarlo así, sabemos que en los lugares que los guías van describen sus características, como ya miramos algunas del Monte Carmelo, pero también empiezan a contar historias o momentos importantes para la historia de ese lugar que los representa y por eso a veces se vuelven patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí en Colombia los lugares es por los hechos que suceden ahí, que se vuelven muy importantes y por eso las personas van y viajan allí. Entonces, como estábamos hablando del Monte Carmelo, de sus características tan bonitas, también hay algo que sucedió en el Monte Carmelo que es muy importante y que ha marcado también la historia de este lugar, de este monte, y es la historia que sucedió allí cuando se enfrentaron, por decirlo así, no fue como una pelea, pero sí hubo un enfrentamiento, hubo algo importante ahí en el monte, que fue entre Elías y los profetas de Baal. ¿Sí? Entonces quiero contarles un poquito de esta historia. Un poco de esta historia, de qué trató, porque realmente es una historia que uno dice, Dios mío, si uno se pone a mirar y si nos ponemos a irnos atrás y quizás que nosotros hubiéramos podido presenciar eso, sería algo muy extraordinario lo que sucedió allí. Y bueno, y resulta que uno de los protagonistas, bueno, el protagonista total es Dios, pero Dios hizo una obra muy grande por medio de este hombre que se llama Elías, se llamó Elías. Y resulta que Elías estuvo un tiempo, en el capítulo 17 nos habla que Elías estuvo un tiempo escondido por ordenanza de Dios.
Resulta que el pueblo de Israel estaba al mando de Acab, que es el rey, estaba al mando en ese momento de él, pero Acab tenía un problema y era que él se había unido a una mujer, a una mujer que lo había llevado a rendirle culto al dios de Baal. Y esta mujer, ustedes pueden leerlo ahí, se llama Jezabel. Él se unió a Jezabel y resulta que Jezabel, pues era, lo podemos decir, era seguidora del dios de Baal y no solamente como que empezó a direccionar al pueblo de Israel, bueno, a Acab, que era el rey, sino que también empezó a direccionar al pueblo de Israel que se enfocaran o que empezaran a rendirle culto a este dios pagano. Era un dios pagano, no, sabemos que el único Dios verdadero es nuestro Dios, Jesucristo. Y entonces ella empezó a enfocar al pueblo de Israel, empezando pues por la autoridad en ese momento que era Acab, y empezó a confundir a todo el pueblo de Israel y este pueblo empezó a desviarse del propósito que Dios tenía con ellos, empezaron a desviarse y su enfoque o su mirada se empezó a perder de Dios. Ya no empezaron a mirar a Jehová, ya no empezaron como a rendirle culto a él, sino que estaban en una confusión. Si vamos leyendo la historia, ahí en el capítulo 18, nos muestra que ellos estaban en una confusión. O sea, no era que totalmente ellos estuvieran rindiendo culto a Baal, sino que estaban como que entre dos posturas, estaban como que no sabían si adorar a Jehová, si adorar a Dios, o si adorar a ese Dios pagano que estaba como que metiéndose o que se había metido ahí entre ellos por medio de esta mujer Jezabel. Entonces estaban ahí como en una confusión y no sabían qué hacer. Y resulta que por causa de esto, Dios manda a este pueblo, manda una sequía, y Elías le dice al rey Acab que iba a haber sequía, que iba a haber sequía, que no iba a llover por muchos años y que solamente con la palabra de Dios por medio de Elías volvería a llover. Y resulta que ahí fue como el punto clave donde Elías tuvo que huir, porque cuando él le dice así al rey Acab, esta mujer empezó también a deshacerse o a perseguir a los profetas del Señor, a los profetas de Dios y empezó a matarlos también, a deshacerse de ellos. Les tenía rabia, entonces esta mujer empezó y por eso a Elías le tocó huir y Dios le dice que se metiera a un lugar y que él lo sostendría. Entonces ahí es cuando Dios le empieza a enviar la provisión a Elías por medio de cuervos, cuando ya pues pasó un tiempo que dejó de llover, ya no había donde él como que resguardarse porque el arroyo se había secado, entonces resulta que Dios le dice que se vaya para Sarepta y ahí es donde él se encuentra con la viuda. Entonces vemos eso tan bonito que Dios empieza a guiar y es una conexión entre Elías y Dios tan fuerte, tan cercana, que él empieza a guiar, lo empieza a sostener durante todo eso que estaba pasando en ese momento. Y llegó ya el punto, después de que él pues estuvo ahí con la viuda y que ella lo alimentó, llegó el punto donde Dios le dijo que volviera donde el rey acá, que volviera a él, porque ya era tiempo de que volviera la lluvia a aquel lugar, que él ya iba a darles otra vez lluvia. Pero miren que hay algo muy bonito y es que entre eso de la sequía y la lluvia, no es como que sucede inmediatamente, sino que antes de él volver a enviar lluvia para el pueblo de Israel, para este territorio, antes de eso, él hace un proceso, o sea, antes de que él hiciera volver, hiciera que descendiera otra vez la lluvia, él tenía que hacer algo y él quería hacer algo y le ordenó a Elías antes de que regresara la lluvia que tenía que hacer algo y es lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Bueno, y entonces Elías se va obedeciendo la voz de Dios, se va nuevamente para donde el rey Acab y se encuentra allá con otro hombre. Antes de encontrarse con el rey Acab, se encuentra ya con otro hombre y se impresiona mucho. Este hombre que se le encuentra en el camino se impresiona mucho porque ellos ya estaban desesperados, porque nada que llovía.
y iban a empezar a buscar cosas para sobrevivir, porque los alimentos pues ya se empezaron a secar, ya no tenían de pronto que darles a sus animales, a sus bestias, a los caballos donde se transportaban. Entonces empezaron a buscar y ahí fue cuando se encuentran con Elías, se encuentra Elías con este hombre y le dice, dile a tu rey, dile al rey que ya he llegado, que necesito hablar con él o que me va a presentar delante de él. Y eso fue como una sorpresa y una noticia muy grande porque lo estaban buscando a causa de lo que estaba sucediendo ahí en Israel, con el pueblo de Israel. Entonces, bueno, ahí ya empiezan eso tan bonito, ese propósito tan bonito que tenía el Señor. Y resulta que cuando él se presenta delante del rey Acab, hay unas palabras que vamos a leer textualmente lo que dice, y está en el verso número 17 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Y dice, cuando Acab vio a Elías, o sea, el rey vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, ya tenían en la mesa, en la casa, ya tenían a estos profetas de dioses paganos y ya habitaban en medio de ellos. Entonces, el rey Acab le estaba echando la culpa a Elías de todo lo que estaba sucediendo ahí con ellos, de la sequía, de que de pronto ya se les estaba acabando los alimentos. Él le dijo que eres tú quien turba a Israel. Y qué bonita la respuesta que le da Elías, le dice, no, no soy yo, eres tú y la casa de tu padre porque se están desviando de los mandamientos de Jehová por seguir a dioses paganos. Y esa ha sido la razón de la sequía. Entonces ahí nos da a entender Elías, por medio de estas palabras, que esa era la razón de lo que ellos estaban pasando y quizás Acab lo estaba mirando de otra manera, no estaba mirando que era por causa de ellos mismos. Bueno, y entonces ahí ya vemos cuando ellos empiezan a subir al monte, se toma la decisión porque Acab inmediatamente lo hace, envía al pueblo de Israel para la cima de este monte, para el monte Carmelo, y se van también los profetas, y yo quiero que nos imaginemos eso. Imaginémonos mientras ellos van de camino hacia el monte o hacia el lugar del monte donde iban a hacer lo que iban a hacer. Imaginémonos, iban 450 profetas de Baal y habían otros 400 de otro que son profetas de Acera. Pero ahí nos nombran más que todos los profetas de Baal. Imagínense 450 personas y solamente Elías con Dios, pues que era mucho más que esa cantidad. Sabemos que Dios lo puede todo, pero él en ese momento viendo a 450 personas y él caminando solo con la presencia del Señor, que es muy grande, pero digamos que ahí a la vista. Imagínense esa escena. Entonces, bueno, llegaron al monte y Elías tenía muy claro lo que debía hacer. Dios le había ordenado a él algo y él lo tenía muy, muy claro y estaba muy seguro y confiado. Entonces ellos llegaron ahí y Elías dio la orden y les dijo lo que iban a hacer ellos ahí. Entonces dijo, aquí hay dos bueyes, les dijo dos animales, dos bueyes, algunas versiones también dicen dos toros, habían dos animales ahí. Entonces Elías les dijo a ellos, los profetas de Baal, les dijo, ustedes van a elegir el que quieran, cualquiera de esos dos, incluso se puede intuir que Elías les dio la oportunidad para que ellos eligieran de primeras. Entonces él les dijo, ustedes van a elegir y vamos a alzar un altar aquí, cada uno de ustedes, yo voy a alzar también un altar y vamos a partir este animal, se va a poner sobre el altar y vamos a cada uno, los profetas de Baal, pues a Baal que era su dios pagano y Elías iba a orar a Dios, a Jehová y dijo, el que descienda primero fuego, el Dios que descienda fuego de primero, que consuma el holocausto o el que descienda fuego, va a ser el Dios, o sea, es el verdadero Dios.
es el Dios Todopoderoso, porque como les comenté antes, el pueblo de Israel estaba como en confusión. O sea, ellos no sabían en realidad qué estaba pasando, no sabían si el Dios de Baal o el que les había prometido tantas cosas bonitas y siempre los había acompañado, pero el pueblo de Israel estaba ahí en confusión porque se habían alejado de los mandamientos de Jehová. Entonces vemos que Elías, o Dios por medio de Elías, hace esto para traer claridad a la vida de ellos, para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Por eso escuchábamos también que nos decía el hermano Juan Pablo que es un monte de milagros, es un monte con mucho poder, podemos decirlo de esa manera, con una historia muy bonita que sucedió algo muy grande, muy grande. Entonces, bueno, ellos estaban ahí, ya sabían qué iban a hacer, y Elías les cedió nuevamente a ellos que empezaran, que construyeran su altar y hicieran y le rogaran a su Dios que descendiera fuego. Entonces empezaron los profetas de Baal y ellos empezaron, hicieron todo lo que debían hacer y una de las condiciones era que no podían encender ellos nada de fuego, ni podían, yo no sé si ustedes cuando van a encender un fogón, que cuando van a hacer un asado a veces les meten como bolsas, como cartón, que para que eso encienda, ¿cierto? Ellos no podían hacer nada, nada, o sea, solamente dejaban ahí quieto y debían pedir pues a su Dios para que descendiera fuego. No podían echarle nada más ni intentar prender fuego ellos mismos, nada. Entonces vemos que los profetas de Baal ahí en la historia cuentan que ellos empezaron, hicieron todo y empezaron a pedirle a este Dios pagano que descendiera fuego. Y empezaron, y si leemos la historia, ellos gastaron casi todo el día rogándole a este Dios pagano que descendiera fuego. Y estaban ya desesperados, a lo último que ellos veían que nada sucedía, ya estaban muy desesperados y empezaron ya a hacer cosas que en su cuerpo, cosas así, como que más esfuerzo para que sucediera lo que se les estaba pidiendo, que era que el fuego consumiera ese altar, pero no iba a pasar nada porque sabemos que era un dios pagano y no pasó nada. Entonces Elías estaba ahí y él se reía de ellos. Elías se reía de ellos, estaba muy tranquilo porque él sabía quién lo había mandado ahí y sabía el poder que tenía Jehová para hacer lo que iba a hacer. Entonces él se les burlaba y hay unas frases, si ustedes miran ahí, es un poquito chistoso, que él les decía, clamen o griten más duro porque de pronto no los está escuchando, porque de pronto está ocupado, porque de pronto aún no ha llegado a escucharlos, entonces háganle más duro a ver si de pronto sí los escuchan, les decía Elías a estos profetas. Y vemos que a lo último ellos se rinden de estar intentando ahí y nada pasó, absolutamente nada. Y entonces ya me imagino a esos hombres a la expectativa de que iba a suceder con Elías. Entonces ya cuando ellos se rindieron, Elías empezó a construir el altar. Y hay algo muy bonito porque, digamos, los profetas de Baal dicen que ellos construyeron su altar, pero cuando hablan de Elías, dice que Elías empezó no a construir un altar de cero, sino que ahí en la palabra de Dios nos mencionan que empezó como a restaurar o a construir de nuevo, a levantar el altar de Jehová. Dice ahí, el altar de Jehová que se había derrumbado. Dice el versículo 30, lo pueden leer ahí, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, Elías no construyó un altar de cero, sino que empezó a arreglar ese altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba quizás olvidado por los israelitas, por su pueblo, estaba olvidado porque estaban confundidos y desviándose de los mandamientos de Jehová. Y entonces continúa diciendo, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Y yo me ponía a pensar que Elías, o ese altar que Elías estaba reconstruyendo por orden de Dios, por orden de Jehová, en ese momento estaba simbolizando en parte el pueblo de Israel, porque empieza a colocar 12 piedras que hacían referencia a las tribus, dice ahí, a las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. O sea, estaba representando ahí a ese pueblo, por medio de piedras, por medio de leña, de palos, estaba construyendo ahí una representación. Entonces, resulta que Elías sí hizo algo. Elías les había dicho como que no podían provocar fuego o echarle cosas al altar que hiciera que el fuego se encendiera más rápido, sino que Elías sí hizo algo y fue todo lo contrario. Elías no puso cositas o fuego por debajo para que encendiera más rápido, sino que por el contrario, Elías les ordenó a los que estaban ahí que le ayudaran a echarle agua a ese altar, a echarle agua a esa leña, y fue mucha agua la que le echó, porque si leemos, eran como 4 cántaros, si no me equivoco, eran 4 cántaros de agua 3 veces. O sea, le echó 4 cántaros de agua una vez y luego les hizo otra ronda de otros 4 cántaros de agua y otra vez otra ronda. Y resulta que él le construyó una zanja a ese altar y eso se llenó todo de agua. Estaba llenito de agua. Y yo creo que todos sabemos también que cuando nosotros mojamos una leña o mojamos un fogón, es muy difícil que encienda el fuego. Cuando la leña se moja por la lluvia o algo así, es muy complicado. Y ahora imagínense todo el agua que le echó Elías a ese fogón o a ese altar, para decirlo como aparece en la Biblia, al altar. Toda esa agua que le echó, que eso, mejor dicho, quedó inundado ese altar de agua. Entonces, no sé si en ese tiempo también pensarían las personas que lo estaban viendo, dirían, este señor o esta persona, ¿por qué está echándole tanta agua? Ahora eso menos va a aprender, o esperemos a ver qué es lo que él está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Entonces miramos que después Elías, cuando ya terminó de construir el altar, cuando puso el animal ahí para el holocausto, vemos que Elías hizo una oración. Y solamente fue una oración que él hizo. Y fue una oración donde aquí nos cuentan un poquito de esta oración que él hizo. Llega y dice el verso 36 para que lo leamos juntos. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Esa fue una oración muy bonita que hizo Elías en ese momento. Y no sé ustedes qué piensan que sucedió, no sé los hermanos que ya pues han leído la historia, quizás hay algunos muchachos o hermanos que no la han escuchado. ¿Ustedes qué creen que sucedió después de que hizo esta oración este hombre? Dice que el verso 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Es impresionante, ¿cierto? Es algo muy bonito porque se ve la gloria de Dios manifestada, se ve el poder, se ve el propósito tan bonito y el amor tan grande, la fidelidad tan inmensa que tiene Dios con su pueblo, en este caso, el pueblo de Israel. Amén, en esta historia. Vemos que ellos aún confundidos y aún desviándose de los mandamientos que le había puesto al pueblo de Israel, ellos desviándose de esos mandamientos, aún así el Señor dice, tengo que hacer algo. Tengo que demostrarles una vez más, porque yo creo que hemos leído en varias ocasiones y ahorita leemos un versículo que está en Nehemías, que también hace referencia al pueblo de Israel, donde Dios constantemente estaba extendiéndole la mano al pueblo de Israel cada vez que el pueblo le fallaba a él, cada vez que como que se desviaba, como que se confundía, cada vez el Señor estaba ahí extendiendo su mano. Y aquí les estaba mostrando algo muy poderoso,
muy poderoso. Vemos que la reacción de ellos de una vez, viendo algo tan grande, viendo algo tan increíble, que fue al instante, un milagro, ellos, su primera reacción fue postrarse y reconocerlo como el Dios, el único Dios. Entonces ellos decían, Jehová es el único Dios, Jehová es el Dios. Y entonces este monte inspira y podemos ver que se encuentra un monte de victoria, se encuentra un monte de claridad, se encuentra un monte de poder, un monte de amor, un monte de milagros también. Se encuentra un monte totalmente victorioso, totalmente hermoso, donde la gloria de Dios se ve manifestada. Y entonces de esta historia podemos sacar muchas reflexiones, muchas enseñanzas para nuestra vida, pero yo quiero que tratemos una muy bonita y que me llamó la atención. Cuando estaba leyendo y estaba escribiendo, yo tenía una frase ahí para compartirles, pero después que volví a leer, después, discúlpenme ahí hermanos por la interrupción, después de que volví a leer la historia, Después de que volví a leer la historia, encontré una frase muy bonita que ya la leímos, y es, Dios volverá tu corazón a... Y yo quiero que los jóvenes que están en esta noche se apoderen de esta frase, se apoderen de esta frase con todo su corazón. En ese momento, en esa historia, en ese monte, Elías fue una frase que Elías le dijo al pueblo de Israel, pero yo quiero que hoy la tomemos también para nosotros, también para cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios, que somos su iglesia, a quien Él también ama en gran manera. Y es que, querido joven, Dios volverá tu corazón a Él. Dios volverá tu corazón a Él. Yo no sé la manera que Dios está usando para volver tu corazón a Él, ni sé la manera que Él seguirá usando para que vuelvas a Él, para que tu corazón vuelva a Él, pero sé que Él lo está haciendo, porque el amor de Dios es tan grande y lo vimos reflejado en esta historia tan bonita. Su fidelidad es inmensa que a Él no le interesa quizás esos errores o esas debilidades, porque Él puede hacer algo grande en medio de las debilidades. Amén. Y entonces yo quiero que nos miremos algunas preguntas, que miremos algunas preguntas o algunos puntos. Y es que uno puede decir, o uno se puede preguntar en algún momento, ¿cómo si le fallé tanto? O cómo que si estoy pasando lo que estoy pasando y que yo lo veo muy grande, yo veo que este problema, yo veo que esta dificultad, o yo veo que esto que ha pasado en mi vida es tan grande y tan grave, porque a veces nosotros somos muy dados a culpabilizarnos o a darnos un poquito duro nosotros mismos. Entonces puede existir esta pregunta, ¿cómo Dios volverá mi corazón a Él si yo le he fallado tanto? Si yo estoy pasando algo tan grande que yo creo que no tiene perdón, ¿cómo va a tener perdón esto que estoy pasando? ¿Cierto? Puede surgir esa pregunta. Pero si miramos en la historia, yo creo que todos lo veíamos muy claro, que Dios, a pesar de que ellos estaban desviando de sus mandamientos, extendió su mano, les permitió que ellos pasaran esa sequía, como que esa consecuencia de sus actos, esa sequía que él mandó, era consecuencia de sus actos, consecuencia de lo que estaba pasando en ese momento. Él dejó que pasara, pero los dejó pasar por ahí para luego darles otra vez la lluvia, para calmar esa sequía que había en ese momento. Y quiero que leamos en Nehemías el capítulo 9, el verso 27 y el verso 28. Y en estos pasajes también se mira reflejado ese amor y esa misericordia de Dios. Y dice de la siguiente manera, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, en los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz,
volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Aquí también estaba hablando del pueblo de Israel. Entonces vemos reflejada esa misericordia de Dios. Ellos se desviaron muchas veces, vimos que ellos dudaron también muchas veces, quizás no estaban seguros de las promesas que Dios les había hecho. Y eso es una enseñanza también que nos queda para nosotros. Pero lo que quiero que miremos y que nos enfoquemos es en esa misericordia de Dios y en ese amor donde Él les extendía nuevamente el brazo a ellos. Y por eso quiero que nos enfoquemos en eso, porque Dios volverá tu corazón, Él volverá nuestro corazón. Esa parte que quizás se ha alejado un poquito de Dios, Él lo volverá a Él. Amén. No sé qué podemos estar pasando cada uno de nosotros. Yo no lo conozco realmente. Nosotros no conocemos la vida de todas las personas. Nosotros no conocemos la necesidad. Nosotros no conocemos los pensamientos. No conocemos el corazón. Porque eso solamente lo conoce Dios. Él solamente puede examinar muy dentro de nosotros y puede examinar quizás que en algún momento nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos dicho que es muy grave o que es casi imposible salir de eso. Y yo lo digo porque en algún momento también yo he pasado por esas situaciones. En algún momento yo también me he sentido en un momento tan angustiante, quizás tan agobiante, que yo he dicho, no, ya de aquí, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cierto? Se puede uno preguntar eso. ¿Qué está pasando? Y entonces hay algo ahí que marca la diferencia, porque la misericordia de Dios siempre está extendida, pero nosotros somos los que decidimos si agarrarnos de esa mano de misericordia o no agarrarnos de él. Entonces, bueno, esa puede ser una pregunta inicial. Y luego de esa pregunta inicial, entonces puede que nosotros digamos, a causa de esa situación, a causa de que yo estoy en medio de una necesidad tan grande, en medio de una situación tan angustiante, yo siento que ya no hay nada en mi corazón, lo siento seco, ¿cierto? Como veíamos ahí en la historia de este Monte Carmelo, que ellos estaban pasando por una sequía y que eso estaba trayendo consecuencias a su vida. Entonces nosotros, a causa de una situación, a causa de que de pronto por algún motivo nuestro corazón como seres humanos empezó a desviarse un poquito, empezamos a sentir esa sequía y esa falta de Dios en nosotros. Empezamos a sentir que nos sentimos mal, empezamos a sentir que ya no sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón, que algo está pasando y que no nos sentimos quizás igual como nos sentíamos antes. Puede suceder eso después de que nos planteemos esta pregunta. Y ahí, qué bueno que recordemos el texto de Primera de Reyes, capítulo 17:1, donde nos muestra la sequía, cuando llegó la sequía a ellos. Entonces puede que en algún momento en nosotros también llegó la sequía a causa de una necesidad. Y luego de esa sequía es necesario arreglar el altar que está arruinado. Si miramos, Elías no construyó un altar nuevo, sino que empezó a arreglar el altar que estaba olvidado, que estaba arruinado. Y ese altar era representación del pueblo de Israel. Como ya les comenté, las 12 piedras, estaba ahí una representación. Entonces, qué bonito que empecemos a reflexionar cada uno de nosotros ahí, cada uno de nosotros, nuestra situación, que es muy individual y que el Señor habla a cada uno de manera personalizada. Entonces empecemos a pensar quizás si estamos pasando una situación difícil, si quizás después de esa situación difícil nosotros hemos mirado que sentimos nuestro corazón seco, que llegó una sequía a nuestra vida a causa de eso que pasó. Y qué bueno que si eso está pasando en nuestras vidas, en nuestros corazones, nosotros podamos hoy que estamos simbólicamente en el Monte Carmelo, un monte de poder, nosotros podamos reconstruir nuestro altar, reconstruir eso que hemos olvidado, empezar a decirle al Señor, querido joven, si es tu situación, empezarle a decirle al Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero tomarme de tu mano de misericordia porque hoy el Señor está aquí con una mano de misericordia y con mano de amor, con fidelidad, con gracia, diciéndote que Él volverá tu corazón a Él.
pero que es necesario nosotros tomarnos de la mano de Él y empezar a reconstruir ese altar que está arruinado, empezar a ubicar esas partes del altar que de pronto se han olvidado, que se han dejado, que están desorganizadas, que no están tan cuidadas como deberían de estar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Qué bueno empezar a reconstruirla y a decirle a Él que nos ayude y que nos guíe. Y si miran, después de que Él reorganiza el altar de Jehová, el agua que le echa y que inunda todo ese altar, yo lo veo como una representación o como algo que nosotros podemos decir, listo, yo ya he organizado mi altar, yo ya estoy un poquito mejor, veo que he podido salir de esta situación, que ya estoy con toda la actitud, porque quiero reconstruir mi relación con Dios, porque quiero construir ese altar, porque quiero volver a estar tan cerca de Dios que quizás por alguna situación yo me he alejado, pero resulta que cuando ya está reconstruido ese altar, empiezan a surgir otra vez esas situaciones. Y es como si le echaran agua a nuestro altar, ¿cierto? Es como una representación de sin esperanza, sin posibilidades. Y nosotros podemos empezar a pensar, no, yo ya estaba reconstruyendo, Dios ya estaba conmigo ahí, ya iba a estar listo el altar nuevamente, pero toda esta inundación de agua, otra vez todas estas situaciones, otra vez como que se empieza a asomar esa desesperanza o que ya no hay posibilidades para mí porque empiezan las aguas, empiezan los problemas nuevamente, empiezan las situaciones difíciles quizás, y puede que el agua en ese momento haya representado como una desesperanza para las personas, porque dicen, no, si no prende fuego, así solamente seco, ese altar, ¿cómo va a prender fuego lleno de agua, inundado de agua? Porque ni siquiera le rociaron así el agua poquitico, sino que lo inundaron, ¿no? Eso no hay posibilidades ahí, ya eso que va a aprender, podrían haber pensado, ¿cierto? Y podemos pensar nosotros en medio de la situación que estemos pasando, que ya quizás cuando todo empezó a mejorar un poquito, cuando ya empecé otra vez a buscar a Dios, empecé otra vez a reconstruir ese altar, esa relación que yo tenía con Él, a reconstruirme a mí, como que llega aguas, hablando simbólicamente, a nuestra vida y nos quitan toda esa esperanza y nos quitan toda esa posibilidad. Y en ese momento viene a mi mente algunas predicaciones, si no me equivoco, la hermana Verónica nos contaba cuando el Señor resucita a Lázaro, que se pierden todas las posibilidades y que muchas veces Dios también obra de esa manera para que nosotros le demos toda la gloria a Él. Que ya en la situación que estemos viviendo y que creamos que no, eso ya no hay posibilidades porque es que imposible. ¿Cómo va a prender fuego un altar lleno de agua? Sin nada de que se le enciende una velita, sin nada, inundado de agua, eso no va a prender, podrían pensar, ¿cierto? Pero es que Dios es un Dios que le gusta manifestarse en medio del caos, podríamos llamarlo así, en medio de donde no hay esperanza. Él se manifiesta cuando todas las posibilidades se agotaron, cuando ya nadie me pudo ayudar. Se fue mi familia, se fue las personas más cercanas de mí, donde yo podía buscar quizás refugio, se fue todo, se fueron todas las posibilidades. Mejor dicho, ya parece que aquí me quedé. Podría llegar una situación a nuestra vida como esa. Pero es que a veces en esas situaciones es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios, donde Él se manifiesta de una manera tan asombrosa que nadie interviene, sino que solo el poder de Dios interviene y absorbe absolutamente todo ese altar. Amén, absorbe absolutamente todas esas cosas que habían quitado la esperanza, que habían quitado las posibilidades de que algo grande pasara o de que se restableciera otra vez esa comunión con Dios. Entonces, luego de esto de sin esperanza, cuando ya se le echa al altar todo el agua, hay algo glorioso que sucede y que está intervenido por una oración, que es la oración que leímos de Elías. Y es que de fuego sobre absolutamente, o bueno, que consume todo el altar, que consume todo el altar en ese momento de la historia.
Y yo quiero que lo miremos de la siguiente manera. Si nosotros analizamos la oración que realiza Elías, es una oración muy corta y es una oración muy sincera, porque Elías ahí le expresa a Dios lo que él es y le expresa la razón de lo que va a pasar, porque él dice que él mismo, Jehová Dios, él mismo le había enviado, le había ordenado a él que hiciera ese altar, que fuera allá, que les hablara, él mismo lo había ordenado. Entonces empieza a describir en esta oración eso que estaba sucediendo, le empieza a decir que lo reconoce como el Dios Todopoderoso, que toda la situación está ahí en manos de él. Y en esa oración corta vemos cómo Dios consume el altar, cómo cae fuego sobrenatural que destruye absolutamente, bueno, que consume todo este altar. Entonces, haciendo la comparación con nuestra vida y con esa situación que cada uno tiene ahí, en este momento quiero que esa situación, si está presente en la vida de nosotros, esa situación difícil que está ahí, que pensamos que ya no hay manera, no hay salida, pero vemos que puede caer fuego sobrenatural, puede caer fuego que consuma y que quite toda confusión, porque realmente lo que había ahí en el pueblo de Israel era una confusión. ¿Amén? Yo me leía un libro que hablaba de Jezabel y entonces el escritor hacía una comparación de esta mujer y decía que el espíritu de Jezabel se puede manifestar en la actualidad también o que se puede comparar con la confusión, porque esta mujer, más adelante, si ustedes siguen leyendo la historia de Elías, a pesar de esto tan sobrenatural y tan glorioso que había ocurrido ahí, Elías se llena de temor por causa de esta mujer y se llena de confusión y vienen muchas cosas difíciles a la vida de Elías. Entonces vemos cómo esta mujer estaba influenciando a las personas y las estaba confundiendo, como que desviaba su mirada y ellos ya no, como que no tenían ese enfoque directo en el Dios que habían creído, sino que los confundía y los desviaba. En ese momento estaban confundidos el pueblo de Israel, más adelante se confunde Elías y entonces se puede ver manifestado de esa manera, confusión, temor, ansiedad. Leía yo en el libro que explicaba sobre esta mujer y muchas cosas más que se ven en la actualidad, en nuestra juventud, que se ven en la sociedad, tantas cosas. Entonces, en ese momento es algo muy bonito porque es algo que yo siempre he dicho también, y es que el fuego de Dios, la presencia de Dios, es lo único que puede consumir absolutamente todo yugo de maldad, toda confusión, toda cadena que quizás nos empieza a veces como a pesar y que se empiezan a generar en nuestra vida, toda cosa que se empieza a levantar en nosotros porque llegan a nuestra vida como jóvenes, como hermanos, situaciones que se empiezan a levantar y nos empiezan a confundir y nos empiezan a desviar el enfoque y nos empiezan como a mover un poquito la fe, la convicción en la que nosotros hemos creído. Pero qué bueno que hoy nosotros tengamos claro y nos vayamos de aquí, querido joven, teniendo claro. De pronto así haya duda al inicio, pero repítetelo y repítetelo hasta que empieces a tener claridad que Dios volverá tu corazón a Él, que Dios descenderá fuego a tu vida en esa situación difícil que crees que ya no hay salida, que crees que ya no hay esperanza. Yo en un momento de mi vida pasé por una situación así y realmente me conmueve porque estar en una situación de angustia donde nosotros creamos que ya no hay salida es muy frustrante y es muy angustiante, pero qué bueno yo hoy compartirlo por experiencia propia y le agradezco a Dios, decirle a los jóvenes que sí hay una salida, que a pesar de que miremos que caímos en un hueco donde ya de aquí nadie me saca, si hay alguien que te saca y que te está extendiendo la mano en esta noche. Y no solamente en esta noche, que te va a extender la mano constantemente. Si mañana Él nos permite un día más de vida, ahí va a estar extendiéndote la mano. Entonces, tenemos fuego sobrenatural que destruye todo yugo de maldad, que saca toda imposibilidad, que quita toda desesperanza, que consume totalmente ese altar, esa vida, que se entrega a Él, que se rinde a Él.
Y vemos que cae fuego sobrenatural por medio de una oración sincera, por medio de un reconocimiento, de una obediencia de parte de Elías, de, de un reconocimiento del poder de Dios. Cae fuego sobrenatural y se puede ver la gloria manifestada ahí en ese lugar. Cae fuego, cae poder del cielo, directamente de Dios, porque ¿quién más encendió ahí? Solamente Dios lo pudo hacer. Y estoy segura que Dios se va a manifestar en la situación que nosotros podamos estar pasando, cualquier situación, esa situación difícil. Pero es necesario tener claro que es necesario arreglar nuestro altar, que si quizás ha estado arruinado, que si quizás hemos estado pasando por una sequía a causa de una confusión que llega a nuestra vida, a causa de que se nos ha movido un poquito la fe por las diferentes situaciones que podemos estar pasando en este momento, son muchas cosas las que se están viendo, pero qué bueno que hoy reafirmemos nuestra fe, qué bueno que hoy dejemos a un lado esa sequía porque hay alguien que está dispuesto a volver a dar agua a nuestra vida, a volver a llenarnos de paz, a volver a llenarnos de claridad, a volver a llenarnos de amor, y solamente se necesita disposición, disposición solamente. Yo siempre he dicho que Dios tiene el poder para hacer un milagro de una vez. Podemos orar a Dios, podemos pedirle a Él por algo en específico y Dios tiene todo el poder de obrar y ya de una vez consumió ese altar, como pasó en este caso, y de una vez hizo un milagro grande y sorprendente. Pero también no podemos dejar de un lado que cada proceso es diferente. Nosotros quizás escuchamos estas historias y nos llenamos de mucha fe y de mucha fortaleza, pero vamos y oramos y le pedimos al Señor por esa situación y de pronto podemos mirar que no caiga fuego instantáneamente, que no se vea que se consume ese altar, esa situación, que se van todas esas cosas malucas que han estado agobiando nuestra vida, puede que no se va instantáneamente. Porque si miramos otras historias, también, por ejemplo, cuando los israelitas le dieron las vueltas al muro de Jericó, vemos que no fue algo instantáneamente y era una acción muy simple que solo era rodear una muralla. Y no fue que hicieron la primera vuelta y que ya se cayeron, sino que fue algo constante, fue un proceso. Entonces, qué bueno tener claridad de que tenemos un Dios de poder que puede consumir y puede caer fuego en este momento, si Él así lo desea en nuestra vida, ahí donde nos encontramos, Él puede decir, ya hasta aquí llegó esta situación, hasta aquí llegó este problema, ya no te va a agobiar más, porque yo estoy contigo siempre, o puede que el Señor quiera pasarnos por un proceso que Él no va a caer, no va a hacer que caiga fuego instantáneamente y que esa situación desaparezca, sino que te va a enseñar constantemente, día a día, que a pesar de esa situación tan difícil, a pesar de que has estado al borde del abismo, a pesar de que te has sentido ahí ya que estás a un pasito de que ya todo se va a terminar, Él te ha sostenido y te sostendrá durante ese proceso. Que a pesar de que ya estás ahí, que caes, hay una mano que te está sosteniendo y que te está retrocediendo de eso, de que caigas, de que se vea tu vida quizás destruida por alguna situación que estés pasando. Entonces, qué bueno tener eso en claro. Tenemos el Dios que consume el altar, el Dios que hace un milagro instantáneamente, pero también tenemos el Dios de procesos. Y por último, lo último de todo este proceso, porque a pesar de que fue un milagro instantáneo, también llevó su proceso. La sequía duró años. Ni siquiera fue una sequía de días, sino que la Biblia dice que fue una sequía de años. Y que hasta el final, ya cuando ellos ya estaban quizás muy angustiados, ya envió al profeta Elías y hizo su milagro poderoso. Envió fuego, porque de verdad que la presencia de Dios es lo único que puede consumir y que nos puede sacar de esa situación o que nos puede restaurar, que nos puede dar fuerzas cuando creemos que ya no hay ninguna, es la presencia de Dios. Y por último, entonces dice, Dios manifiesta su poder para traer agua nuevamente. Vemos que después de que pasa esto tan sobrenatural y tan poderoso ahí en el monte Carmelo, Elías, yo creo que las personas se fueron ya, pero Elías vuelve a la cima
Elías vuelve a la cima de este monte Carmelo y dice el verso 42 que Elías subió a la cumbre del Carmelo, a la cumbre, ya a lo más alto, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, se postró ahí. Y ahí tuvo un momento de intimidad con Dios, quizás oró, quizás le dio gracias a Dios, pero después de ese momento que Elías se postra y tiene ese momento con Dios, el agua vuelve a caer, vuelve a llover allá en ese territorio, ya la sequía desapareció y Dios envía nuevamente la lluvia, que era tan necesario que ellos estaban anhelando de que lloviera nuevamente. Entonces, podemos ver aquí este proceso, este obrar de Dios, que se pueden sacar algunas conclusiones. Es decir, a causa de nuestras decisiones, a causa de las confusiones, en algunos momentos, en algunas situaciones, puede llegar sequía a nuestra vida porque nos alejamos de los mandamientos de Dios, porque por causa de las malas decisiones de pronto nos alejamos un poquito, descuidamos el altar de Dios, descuidamos nuestra relación con Dios y empieza a surgir una sequía y se empiezan a levantar quizás muchas situaciones como pasó con este pueblo. Pero sabemos que tenemos el Dios que todo lo puede. Sabemos que tenemos una mano ahí extendida. Entonces, yo quiero que nos quedemos con este mensaje de Dios volverá a tu corazón a Él. Que pase lo que pase en este mundo, lo que está sucediendo, que se venga escasez, que se venga muchas cosas que se pueden venir a nuestra vida, que sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, pero que pase lo que pase, el Señor estará ahí. Y el Señor tomará el control y ya tiene el control de nuestra vida. Tiene el control de cada uno de los jóvenes de Belén Las Violetas, porque hemos estado presentándonos al Señor por medio de oración. Y yo estoy segura que el Señor tiene el control de toda situación de nuestra juventud en la congregación, de toda situación de nuestros hermanos, de toda enfermedad, de toda necesidad. Y yo quiero que en esta noche la presentemos eso al Señor, que nos presentemos y entreguemos y le digamos a Dios que si quizás hay algo que debamos arreglar, que debamos reconstruir en nuestro altar, que nos ayude y que nosotros confiamos en Él y sabemos que Él va a obrar a su tiempo, que ya está obrando porque Dios nunca se queda quieto, Él nos sostiene, Él trabaja en silencio y cuando menos lo pensamos puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser en el tiempo que Dios quiera porque Él es soberano. Su poder y su fuego se va a manifestar en esa situación. Yo estoy segura, yo estoy convencida, sea la situación que sea, querido joven, solo aférrate a esa mano que quizás no le ves salida hoy, no le ves salida mañana, pero estás ahí aferrado a la mano de Dios y eso es lo importante. Estás en constante reconstrucción de tu altar y eso es lo importante, porque en el momento preciso, en el momento que el Señor quiera, Él hará descender el fuego poderoso. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero Él está trabajando en ti y está haciendo que tu corazón vuelva a Él constantemente. Entonces yo quiero que hagamos una oración en esta noche y vamos a presentar nuestra vida delante de Dios. Puede que nosotros no estemos en este momento pasando una situación difícil, pero en algún momento puede que llegue también a nuestra vida. Y qué bueno decirle al Señor que nos ayude, qué bueno decirle al Señor que siempre queremos estar ahí, agarrados de su mano, que queremos estar en su presencia, que queremos de su fuego, de su Espíritu Santo, porque realmente eso es como lo primordial en nuestra vida. La compañía del Señor, su Espíritu Santo, el fuego que consume todo yugo de maldad, toda cadena, eso es lo que nos representa a nosotros como su iglesia, el poder de Dios. Entonces, qué bueno hacer una oración todos por esa necesidad. Yo no la conozco, no conozco la necesidad de los que están ahí conectados, la situación que quizás ha venido agobiando la vida de cada uno de ustedes, la situación de los jóvenes que quizás se han sentido que ya no van a poder más,
que ya se cayeron como a un hueco sin salida. Yo quiero orar por esa situación porque yo sé que sí hay una salida de ese hueco, que sí hay una mano extendida que quiere sacarte de ese hueco, que nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, pero hay un fuego de lo alto que donde no hay esperanza y donde no hay posibilidades cae sobre tu vida, y yo sé que Dios va a hacer milagros en la juventud de nuestra congregación y va a hacer milagros en nuestras vidas, en todos nosotros. Entonces yo quiero que oremos, que hagamos una oración sincera, que presentemos ahí esa situación que solo puede que el Señor conozca, pero que se la entreguemos a Él y que confiemos y estemos tranquilos porque el Señor toma el control de eso. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre eterno, estoy aquí delante de ti, Señor Jesucristo, y yo quiero, Padre eterno, hacer una oración muy especial, Señor Jesús, por cada uno de los jóvenes de nuestra congregación, Dios eterno. Tú conoces cada una de sus vidas, Señor Jesús. A mí como ser humano me queda imposible conocer quizás a todos los jóvenes. Puede que hay algunos que no sé sus nombres, no sé quiénes son, pero tú sí conoces absolutamente a todos los jóvenes de Belén Las Violetas, Señor Jesús. Hoy hemos hablado, hoy hemos mirado la historia de este monte tan bonito, de este monte Carmelo, donde tu poder y tu gloria se manifestó de una manera sobrenatural, Señor Jesús. Y yo sé que no es solamente en ese monte, yo sé que tu gloria y tu poder se sigue manifestando actualmente y se va a manifestar de una manera sobrenatural en la vida de un joven que esté confiado y que esté creyendo que tú estás volviendo su corazón a ti, Señor. Yo sé que tú estás haciendo una obra poderosísima en la vida de ellos. Yo sé que tú estás rompiendo cadenas. Yo sé que tú estás rompiendo todo yugo de maldad. Yo sé que tú estás dando claridad. Yo sé que también estás dando amor y demostrando tu amor, porque es lo que cubre multitud de faltas, lo que cubre todo, Señor Jesús. Tu amor es tan grande, es tan inmenso, Señor, que tú tienes el poder de sostenernos, que tú tienes esa fidelidad, esa lealtad tan grande de siempre cargarnos, aún cuando nosotros quizás por la situación que vivimos, quizás por esto tan difícil que está aconteciendo, nosotros empezamos a desviar nuestra mirada o empezamos quizás a alejarnos, o nuestra vida quizás se empieza a mover por muchas circunstancias que pueden suceder, pero a pesar de todo, Señor Jesús, tu amor nos sigue sosteniendo. Yo estoy segura, Señor Jesús, que tú vas a derramar de tu fuego, Señor Jesucristo, de tu Espíritu Santo en la vida de los jóvenes, en nuestras vidas, Señor Jesús. No es quizás cuando nosotros queramos, sino que es a tu tiempo, Señor, que es en el momento preciso, porque tú conoces el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Porque tú conoces, Señor Jesús, el proceso que quizás estás llevando con alguien, el proceso que estás llevando conmigo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, y te pongo una vez más cada vida, cada corazón, cada pensamiento, Señor Jesús. Te presento a cada uno de los que estamos aquí. Dios, toma el control de sus vidas. Toma el control, Señor Jesús, de esa situación que quizás está agobiando a alguno de ellos, alguno de los que estamos aquí, Señor. Toma el control, Padre eterno. Yo estoy confiada, Señor Jesús, y estoy segura que veremos tu poder, Señor, glorificándose en nuestras vidas, Padre del cielo. En tu santo y bendito nombre oramos, Señor Jesús, y quedamos tranquilos y quedamos seguros en tus promesas y en el Dios en quien tenemos y en quien hemos creído. En tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén.